Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver diferentes estrategias o workflows que podemos utilizar cuando trabajamos con Git o con GitHub. Hasta ahora hemos visto muchas herramientas, muchas utilidades de Git y de GitHub, ya sabemos utilizar prácticamente todo lo básico, pero una vez ya sabemos trabajar con Git y con GitHub, ¿cómo trabajamos en grupo? ¿Cómo nos organizamos para que pues, no estropeemos el trabajo de los compañeros o para que todo vaya más fluido? Bueno, pues hay muchísimas estrategias diferentes. Yo voy a explicaros algunas de las más populares. Voy a empezar por la estrategia de Trunk Based Development, que es la más sencilla. Voy a pegar aquí el nombre y voy a utilizar Paint, perdonad por utilizar Paint, pero es la única herramienta de dibujo que sé utilizar. En esta estrategia nosotros tenemos un repositorio y cada uno de los usuarios, cada uno de los miembros del equipo, lo que hacen es clonarse el repositorio y cuando terminan los cambios, suben los cambios directamente a master. Es decir, en esta estrategia no tenemos diferentes ramas, sino que todo el mundo trabaja directamente en master, con lo cual trabajar con Git es muy sencillo. Simplemente tenemos que ir haciendo git pull cuando un compañero haya hecho un push, cuando haya subido algún cambio, y esto simplifica mucho el trabajo con Git. Pero tiene muchos otros problemas. Cuando el equipo es grande, cuando lo que estamos desarrollando es complejo, pues esto puede dar lugar a conflictos o puede dar lugar a sobreescritura de ciertos ficheros y hay muchas manos tocando lo mismo. Entonces, esto es una estrategia muy sencillita, pero no se recomienda para equipos medianos ni grandes, ni para proyectos complejos. Es decir, esto lo podemos utilizar nosotros cuando trabajamos solos o quizá con uno o dos compañeros. Y aún así, yo personalmente tampoco la recomiendo. Pero bueno, es una estrategia que existe. Ahora vamos a hablar de otro flujo de trabajo, que es el flujo de trabajo de hacer forks. Esto se conoce como forking workflow. Permitidme hacerlo de antes. Forking workflow. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, es relativamente parecido a lo anterior. Nosotros partimos de un repositorio y luego, en lugar de clonar el repositorio, lo que hacen los diferentes usuarios que quieren trabajar en él es hacer un fork. Entonces, cada uno de los usuarios, cada uno de los miembros de las personas que van a ir modificando cosas, van a ir haciendo forks. Es decir, le da aquí al fork, crea un fork y trabaja. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando creas un fork, tú eres el dueño de esta copia, pero no de la copia original, no del original. Con lo que todos los cambios que tú hagas en tu propia copia están bien para ti, pero no vas a poder volcarlos fácilmente en el repositorio original. Si intentas hacer un pull request, si intentas volcar los cambios con un pull request, el equipo miembro, el equipo dueño del repositorio original tendrá que aceptar tus cambios. Y esto lo irá haciendo si ve que con lo que tú has hecho el, el- el programa, la utilidad que están desarrollando, mejora. ¿Esto para qué puede ser bueno o dónde se utiliza mucho este flujo de trabajo, el forking workflow? Bueno, pues se utiliza mucho en proyectos open source, donde hay un equipo que es quien vigila por la integridad del producto y luego hay otras muchas personas que van haciendo forks, van desarrollando una pequeña parte que les apetece desarrollar y luego hacen una pull request y si el equipo original lo ve adecuado, pues acepta esos cambios y así el proyecto original va creciendo. De esta forma de trabajar también pueden salir, digamos, diferentes versiones. Bueno, pues yo quiero crear mi propia versión a partir de lo que ya hay y añadirle estas características que nunca me la van a aceptar en la original, pero yo creo que son útiles. Bueno, pues hago un fork y empiezo a trabajar por aquí. Así que esta estrategia es la más común cuando trabajamos en proyectos open source. Bien, vamos a hablar ahora de otro flujo de trabajo, que es el que más me gusta a mí, que es el Feature Branch Workflow. Voy a hacerlo de antes. Feature Branch Workflow. ¿En qué consiste el Feature Branch Workflow? Bueno, pues tenemos varios commits, estamos trabajando en main, vamos a suponer que esto es main, y de repente un miembro del equipo necesita hacer un desarrollo. Bueno, pues hace un desarrollo de lo que sea, pues estamos trabajando en una web y quiere hacer, por ejemplo, el menú de la web. Bueno, pues saca una rama, de ahí el branch, para crear su feature, su característica nueva, de ahí feature branch. Bueno, pues crea su propia rama, va haciendo sus propios commits, vamos a llamar a esta rama, por ejemplo, feature branch 1, y cuando termina de hacer sus commits
y pasa por revisiones, el equipo ve que está todo bien, que ya ha terminado de crear esta característica, pues lo vuelca, hace un merge en master o una pull request en master. Y esto es útil porque de repente otro miembro del equipo puede trabajar en paralelo en otra rama que vamos a llamar Feature Branch 2 y este miembro del equipo, pues en lugar del menú, pues está trabajando en la conexión con una API concreta. Bueno, pues va haciendo aquí su desarrollo y cuando termina su desarrollo, pues lo vuelca en master. ¿Qué pasa si un equipo o un compañero ha terminado su feature branch antes? Bueno, pues simplemente hacemos un pull origin master para que la feature branch 2 esté al día con master y luego simplemente pasamos a master los cambios. Y esto va a permitir que se vayan creando muchas ramas, una por cada característica, y que las ramas tengan una vida muy cortita, que solamente tengan la vida de la característica o mientras dure el desarrollo de la característica que estamos haciendo. Y main o master va a permanecer completamente estable. Voy a cambiar de color porque creo que esto ya se lía un poco. Y master va a permanecer estable, donde solamente vamos a volcar aquellos cambios que ya han sido testados, que ya han pasado por revisión de compañeros y va a estar funcionando siempre. También tiene sus problemas en el sentido de que tenemos que ir vigilando cuando un compañero sube algo a master, tenemos que descargarnos esos cambios y resolver los conflictos en nuestra rama local, o que si un compañero hace un push a master y hace un merge con master y master bueno, tiene algunos fallos o lo que sea, bueno, pues esto nos afecta a todos. Entonces sí que tiene algunos problemas, digamos que tiene un poquito más de complejidad de trabajar, pero en términos generales esta estrategia, al menos en mi experiencia, es la que mejor funciona. Es suficientemente simple y suficientemente cuidadosa para que equipos grandes o equipos que estén haciendo desarrollos complejos funcionen más o menos bien, sin demasiados altercados. Y por último, vamos a ver otra estrategia, también muy famosa, que es la estrategia de Git Flow Workflow. Permitidme hacer otra vez lo mismo. Pego esto aquí. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Bueno, pues esta estrategia es muy parecida a la estrategia de Feature Branch. Lo que pasa es que es más compleja, digamos que tiene más capas de estructura. Empezamos con master, le voy a poner una M de master, y master pues tiene, digamos, varios puntos de desarrollo. Pero aquí no sacamos, como hacíamos antes, nuestras feature branches, no vamos trabajando directamente en master, sino que de master sacamos una rama, que vamos a llamarla dev, bueno, dev, que es como se suele llamar, que es una rama de desarrollo. Y en esta rama de desarrollo es donde vamos haciendo los diferentes feature branches, como hacíamos antes. Entonces, aquí en la rama de desarrollo ejecutamos el workflow, el flujo de trabajo que hacemos antes. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues para proteger aún más la integridad de nuestro proyecto. ¿Y cuándo volcamos los cambios de desarrollo en master? Porque master siempre tiene que tener lo más actualizado. Bueno, pues lo vamos haciendo en lugar de inmediatamente cada poco tiempo. Si trabajamos por sprints, porque estamos trabajando con metodologías ágiles, y un sprint digamos que tarda 4 semanas, pues bueno, cada 4 semanas volcamos la rama dev a master. Y así cada 4 semanas master recibe bastantes actualizaciones y cada una de estas actualizaciones ha sido revisada y el propio merge con master es revisado por una persona que tiene el control y que tiene, digamos, la visión del producto. Esto hace que sea más complicado, entonces esta manera de trabajar es más compleja, pero para grupos más grandes, para empresas con quizá cientos de desarrolladores, es también más seguro. Pero claro, debe haber una persona o un equipo velando porque lo que volcamos en master funcione siempre. De hecho, habitualmente ni siquiera trabajamos con dos ramas, ni siquiera solamente tenemos master y dev, sino que tenemos alguna rama intermedia, que es la rama de QA, de Quality Assurance. Voy a poner aquí QA. Y esta es una rama simplemente para testear. Entonces, cuando terminamos el desarrollo en dev, mergeamos con QA, vemos que aquí funcione todo y cuando ya hemos comprobado que todo funciona, pues se mergea con master. Como vemos, es más o menos lo mismo, pero cada vez más complejo. Y cuando trabajamos con este workflow, cuando trabajamos en esta estrategia, los desarrolladores por lo general solamente se tienen que centrar
en esto. Los desarrolladores se tienen que centrar únicamente en su feature branch. Pero en la big picture, en el proyecto en general, está ocurriendo todo esto. Y aquí debe haber, cuando mergeamos con QA, debe haber un equipo, que es el equipo de QA habitualmente, viendo que todo funciona bien. Y ya por último, cuando mergeamos con master, pues debe haber un equipo que vigile que todos los cambios se han completado con éxito y que en master tenemos todo lo más actualizado. Yo este flujo de trabajo no lo suelo recomendar, es un flujo de trabajo que o nos obligan a hacerlo porque estamos trabajando en una gran empresa o es raro que nosotros lo implementemos, así que no nos tenemos que preocupar, pero yo no lo recomiendo porque es mucho más complejo, tenemos muchos más pasos. Y para nuestros proyectos, tanto personales como con pequeños equipos, con compañeros, esto es innecesariamente complejo. Pero para trabajar con cientos de personas, pues quizá tenemos mucha más complejidad, pero más estabilidad. Por eso yo recomiendo trabajar directamente desde en Master con diferentes feature branches. Creo que es suficientemente complejo y suficientemente estable para que se complete todas las etapas del desarrollo sin demasiados problemas. Bueno, y esto serían algunas de las estrategias. Hay muchas más complejas y más específicas según nuestras necesidades. Pero con estas tendríamos cubierto las diferentes maneras de trabajar. Y ya solo por cerrar, solo repetir de nuevo que yo recomiendo que si trabajáis solos o en pequeños equipos, que trabajéis directamente con feature branches, que trabajéis en master con feature branches y ya está. Y así, si os equivocáis, tenéis que ir para atrás o tenéis que descartar cambios, como mucho vais a ir para atrás en una rama, pero vuestro proyecto va a seguir siendo estable y vais a ir practicando con la creación de ramas, los merge, los pools, con todo lo que hemos visto. Esto sería mi recomendación y es la que yo suelo utilizar porque para la mayoría de los proyectos, salvo para estos gigantes, es más que suficiente y yo considero que es la más cómoda. Y bueno, esto sería todo. Como os digo, hay más estrategias, pero hemos visto las más populares y entendiendo cómo funcionan, estamos preparados para trabajar en Git con bastantes equipos y de varias maneras. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.